Gracias, Luciano. Justo hace unos momentos me comentan que Marisabel, por motivos laborales, no nos va a poder acompañar esta mañana. En consecuencia, como yo tengo coordinación con la mayoría de expositores, tengo actualizados los temas que ellos van a desarrollar. Entonces, les voy a ceder el uso de la palabra, de acuerdo a lo que ya se ha estado coordinando previamente, para poder continuar con este panel. El panel va a desarrollar el tema la edad como defecto. ¿Existe un sesgo en los arbitrajes frente a jóvenes abogados y árbitros? Para ello vamos a contar con la participación de Katy Mendoza, de Arbitre, con la participación de Cheryl Ramos, de Proniet, con la participación de Fernando Álvarez Pérez, de Hogan Lovells, que viene desde Miami, con la participación de Nicolás Rosero, de Baker McKenzie, Perú, con la participación de Roberto Pérez Prieto, de Las Casas. El orden de intervención va a ser el siguiente. Primero, la doctora Katy Mendoza nos va a desarrollar el tema retos y dificultades de los jóvenes en el arbitraje, a quien le cedo el uso de la palabra. Y ahora sí. Muy buenos días. Agradecer al IPA la invitación. Yo creo que de todas maneras el IPA ya tiene una cantidad de años realizando eventos y es la primera vez que realiza un evento y permite desde otra perspectiva a jóvenes ser los expositores esta vez, quienes den la pauta o compartan sus ideas. Yo especialmente por el tema y por la invitación me siento gratamente agradecida. Estoy a puertas de dejar de ser árbitro joven o dejar la juventud y quizás el próximo año ya no sea invitada, así que con lo cual aprovecharé para contarles quizás mi experiencia en mi juventud en temas de arbitraje. Así que poco anecdótico quizás espero hacer esta exposición. Cuando tocó el tema que era la edad como defecto, yo me puse a pensar si en realidad era un defecto o no. Y para eso me puse a analizar cuál ha sido mi experiencia en el tema arbitral, cómo inicié y cómo es ahora. Ya con un poquito más de 15 años, creo, en temas arbitrales, sí pude advertir varias diferencias. Cuando inicié en temas arbitrales, lo inicié en temas académicos en realidad. Era un tema netamente de interés personal. Poco a poco el interés personal y académico se convirtió en un tema de desarrollo profesional. Hoy por hoy me dedico en exclusividad a ser árbitro y tengo una empresa que se dedica a secretarías arbitrales. Sin embargo, inicialmente no fue así. Y no fue así por razones reales. Hace 15 años, cuando hubo el despegue del arbitraje en el Perú, era casi imposible pensar para un joven en ser designado como árbitro. Y voy a centrarme en el tema de designación como árbitro, porque el tema como abogado de parte yo creo que ha sido largamente superado. Hoy por hoy, mis experiencias como árbitro, la mayoría de estudios y de grandes estudios, tienen entre sus equipos de defensa arbitral a jóvenes. Por ahí que alguno está liderado por un abogado de peso, por decirlo así, pero su equipo está conformado por abogados jóvenes. Así que el tema de edad en tema de defensa legal creo que ya fue superado. Yo creo que el tema todavía puede tener algún sesgo o algún problema en el tema de designación de árbitros. O ahí hay algún reparo todavía en el mercado. Pero eso sucede ahora y sucedió hace mucho tiempo y antes era imposible pensar que un árbitro o un joven abogado podría ser designado como árbitro. Años atrás el arbitraje era un círculo cerrado, completamente cerrado. Se le decía que era una élite de árbitros, donde solamente se designaban árbitros destacados, con un nombre ya ganado, con un perfil ya ganado, e inclusive donde solo eran designados abogados. Hoy por hoy, al menos en materia de contrataciones públicas, vemos que hay otros profesionales que se dedican al tema de arbitraje. Antes solo eran abogados. Tuve la grata experiencia de iniciar mi experiencia profesional con un abogado que yo lo considero mi mentor en temas de arbitraje, que era el doctor Santisteban, de quien aprendí mucho a nivel profesional y académico. Sin embargo, en esas épocas, un abogado joven y una mujer abogado, las únicas posiciones a las que podía pensar, optar, era ser abogado de parte
o secretario arbitral. No podías pensar en tener la posibilidad de ser designado. ¿Por qué? Porque la designación obedecía a otros factores y solamente recaía en otro tipo de profesionales con una experiencia distinta. En esa época no había la difusión que hay hoy por hoy del arbitraje. Yo les comento mi experiencia personal. Es más, viniendo de una universidad nacional, el curso de arbitraje ni siquiera ha dictado. Un curso de contrataciones, que es algo que te exige hoy día el mercado y la ley para poder ser designado como árbitro en arbitraje en contrataciones públicas, no era dictado en las universidades. Tú lo aprendías en la cancha, en el día a día, cursos que llevabas. El curso que yo llevé en la universidad y que era un electivo era Marx, me acuerdo, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Y por ahí que tenías que adivinar qué significaban las siglas porque no eran difundido. Así que no había ni la difusión, ni la capacitación, tampoco había la regulación que hay por hoy, ¿no? Ahí había un tema de confianza. Confianza porque eran profesionales destacados, con un nombre ya ganado, con experiencia, y en consecuencia no tendrías razones para extrarregular la norma. Y ponías los requisitos normales que tenía ya la experiencia internacional. Esa situación ha ido variando. Nosotros sabemos que hoy por hoy el arbitraje, al menos en contrataciones públicas, está extremadamente regulado. Y eso sí creo, ahora se los voy a comentar, es un tema en contra de, es una situación que puede entenderse como una imposibilidad para los jóvenes árbitros. Así era antes. Antes teníamos un círculo de arbitraje, un círculo de árbitros cerrado, no difusión, no capacitación, ni a nivel universitario, y menos aún unas plataformas como estas. ¿Cómo es hoy o qué es lo que enfrenta el árbitro joven ahora, al menos en nuestro país? Un arbitraje que en contrataciones públicas está extremadamente regulado, que se tiene que pensar muy bien al momento de aceptar una designación. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que se tienen que tener en consideración, particularmente en el tema de las revelaciones. Antes, unas revelaciones eran simples porque se confiaba en las personas, que se designaban. Hoy por hoy tiene que ser minuciosa la revelación para no caer en malas interpretaciones o desconfianza. ¿Cuál es el escenario negativo que tiene un joven abogado que quiere ser árbitro, desempeñarse como árbitro? La desconfianza que hay hoy por hoy en nuestro país en el arbitraje, producto de los temas mediáticos que ya conocemos, que han generado tanto daño y han dañado tantas imágenes de profesionales destacados. No es el tema que me corresponde tocar, sin embargo es inevitable para mí tocarlo. Así de que el tema de la corrupción, el tema mediático que ha dañado a profesionales destacados en los jóvenes árbitros o en los jóvenes abogados tiene una visión distinta. ¿Por qué? Porque el Estado y los privados también han dicho, bueno, esta cantidad de personas está dañada en su imagen y dadas las circunstancias del país, tengo que ver nuevos valores. Y ver la posibilidad de designar a personas que cuenten con la capacitación y experiencia necesarias para poder ser designados árbitros. Y de ahí que existe la posibilidad, y en la práctica se está dando, de que sean designados también árbitros jóvenes. En el Perú, yo ya he coincidido en más de un tribunal, no solo con árbitros jóvenes, sino con mujeres árbitros jóvenes. Yo ya no me quiero considerar en eso, yo digo que participo, no me considero en esto porque yo creo que ya estoy en el límite, pero he tenido la oportunidad de participar en tribunales donde el árbitro designado por alguna de las partes es un árbitro joven. ¿Por qué? Por diferentes razones. Una de estas es la que le acabo de mencionar. La desconfianza ha generado que el mercado vea otras opciones de gente capacitada, con experiencia. Y la experiencia la han ganado producto de haber trabajado en un estudio, de estar debidamente capacitado y haber trabajado en una institución pública. En mi caso personal, yo quemé varias etapas. El tema académico fue lo inicial. Después estuve 3 o 4 años como secretaria arbitral, dedicándome solo a ver secretarías arbitrales y viendo también defensa de privados en el estudio. Después pasé al sector público y ahí creo que ya agoté todo lo que necesitaba para después iniciar la posibilidad de trabajar como solo árbitro. Yo no me arrepiento de nada de lo pasado. Yo creo que el procedimiento sin querer, porque no es que fue pensado, no es que yo
Dije, voy a ser primero secretaria, después voy a ser abogada, después ser abogada del Estado y después voy a ser árbitro. No, las cosas se fueron dando. Pero todas esas etapas contribuyeron a ganar una experiencia. Una experiencia que me permite conllevar y conducir como debe ser un arbitraje, que es lo importante. Lo importante en los abogados hoy por hoy jóvenes, ¿qué es? Primero, que tienen el tiempo y las ganas de comerse el mundo. Por eso la mayoría de estudios lo que trata de hacer es captar a los mejores estudiantes de todas las universidades. ¿Para qué? Para, primero, aprovechar su trabajo, su conocimiento y nombrarlos mañana. Y mañana más tarde esos abogados jóvenes que se esfuerzan en los estudios o en las plataformas de trabajo que tienen la posición real de ser designados como árbitros. Y más aún en una actualidad como la que tenemos, en la cual, si bien hay mucho tema de desconfianza en el tema del arbitraje, hay mucha capacitación, hay mucha difusión del arbitraje. Y además, otra situación que favorece quizás a la posibilidad de pensar y buscar un nuevo mercado arbitral en los jóvenes árbitros es el tema de figuras que han salido ahora de la reincidencia, por ejemplo. Ahora el privado y el Estado tienen que tener cautelosos de eso, porque si bien no se señala expresamente, al menos no lo recuerdo en ningún reglamento, se sabe que si tú tienes más de 4 designaciones por una misma parte, lo recomendable es mejor que no aceptes la quinta. La regla antes era revélalo todo y cumple con la transparencia, porque confían en ti. Esa era la forma de pensar de antes. La forma de pensar ahora es, oye, mejor ya no aceptes, te vas a ganar problemas. Entonces el privado que no quiere dilatar el proceso dice, ¿sabes qué? Mejor busco otro sector de árbitros y ya no pienso en un círculo cerrado, sino trato de aperturar. Y esto no sucede, y esta difusión del arbitraje no sucede solo en Lima, sucede a nivel nacional. Así que cuando finalmente analicé un poco el tema, llegué a la conclusión de que quizás no hayan tantas dificultades hoy por hoy, sino que haya una facilidad y una apertura y una posibilidad más sincera de designación a árbitros, abogados jóvenes en temas de arbitraje. Espero que sea aprovechado por todos nosotros e inclusive, sale 2 minutos, aprovechar temas como los que él plantea el OCE. El OCE, que es un organismo estatal que se encarga del tema de contrataciones estatales y es el mercado más importante de arbitraje en el Perú, solo exige capacitación, o exige principalmente, digamos de una manera, un tema de capacitación para pensar en ser designado como árbitro. Si tú cumples con capacitarte como debe de ser, puedes pensar al menos en ingresar a un registro nacional de árbitros y tener designaciones en defecto por parte de dicha entidad. Y con eso ir ganando experiencia. Así que, más allá de dificultades, creo que el mercado se ha abierto, a pesar de la desconfianza que hay en el mercado arbitral, y eso debe ser aprovechado por todos nosotros. Muchas gracias. Otro de los temas muy relacionados con la edad como defecto, partiendo de una premisa negativa, es la relacionada a la inclusión de jóvenes árbitros a la lista de instituciones arbitrales. Para ello, Cheryl nos va a comentar al respecto. Cheryl. Muchas gracias, José. En principio quiero darles las gracias a todos ustedes por venir a este evento único, creo yo, bueno, el primero que se hace de este tipo de convocar a jóvenes árbitros y abogados y participantes en general del mundo del arbitraje. Agradezco a LIPA por ello, a José, a Zoila, al doctor Carlos Soto, que creo que no se encuentra, por venir incentivando la participación cada día a más de jóvenes en este tipo de eventos, lo cual es muy importante, ya que si queremos fortalecer el arbitraje y siempre tener los buenos comentarios que hacen muchos ponentes extranjeros respecto a Perú como sede arbitral o en materia de arbitraje, tenemos pues que formar generaciones, y eso es lo que se quiere con este tipo de eventos. Y bueno, en general nosotros ahorita estamos interesados en determinar y ver
cómo participan y si existen sesgos respecto a las participaciones de nosotros como posibles árbitros en cualquier materia que se quiera. En principio, todos tenemos que tener en cuenta que casi la mayoría de nosotros tenemos sesgos. Los sesgos se evidencian básicamente cuando vamos a tomar un tipo de decisión. Cuando optamos de repente por una u otra opción, nos direccionamos hacia una sin tener un tema racional u objetivo, estamos determinando cierto sesgo en esa decisión. Entonces, cada día nosotros tomamos constantes decisiones, ya sea pues comprar algo, un tipo de equipo, una determinada marca. En ese momento tomamos y pueden intervenir estos sesgos hasta inclusive en un tema mayor que es la designación de un árbitro que va a resolver un conflicto de intereses que para nosotros es importante. Solamente como un tipo de ejemplo para determinar cuáles son los sesgos. Si, por ejemplo, yo les dijera a ustedes que mañana tienen o tuvieran que operarse y en su momento les propusieran dos tipos de profesionales y solamente les pusieran a ustedes el conocimiento a la edad de estos. El primero, el médico X, pues tiene 48 años y el otro médico tiene 35. Si ustedes se ponen a pensar, naturalmente, si no tienen más información que esa, naturalmente, y yo también lo haría, creo yo, es determinar y optar por el médico que tiene más edad, entendiendo bajo el supuesto de que la edad podría llevar a tener más años de experiencia. Sin embargo, si nosotros realmente podríamos determinar mayor información respecto a estos profesionales, quizás nos daremos cuenta que el otro profesional de menor edad, ¿no es cierto?, podría haber desarrollado mejores técnicas, tener mayores operaciones, inclusive tener mejores grados. Es decir, que nosotros a veces con con esta información sesgada que tenemos, nosotros podemos tomar decisiones sin tener evidentemente cuestiones objetivas para hacerlo. Entonces, el sesgo funciona así y de manera personal, creo que en todos nosotros, en nuestra actuación profesional también se ha determinado o nos ha llevado a tomar decisiones con sesgos. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en la Procuraduría Pública de la SUNAT, trabajé muchos años ahí, casi 5 años, y viendo temas netamente de arbitrajes en contrataciones con el Estado, y evidentemente tenía la oportunidad de proponer árbitros para designarlos, ya sea como como árbitro de parte de la entidad. Y lo que hacía en principio es designar a árbitros evidentemente con mayor experiencia, digamos árbitros mayores, que evidentemente para mí tenían una mejor solidez, conocimiento, experiencia, pero lo cual no es malo, sin embargo lo malo era que yo desechaba de por sí la idea de un árbitro joven, básicamente por la edad, sin tener una mayor información sobre sus méritos y demás cosas que podría haber tenido en cuenta en ese momento. Posteriormente, felizmente, mejor dicho, tuve la oportunidad de designar ya árbitros jóvenes, los cuales llevo una experiencia, me dieron una muy buena experiencia, árbitros muy competentes y que evidentemente manejaban el tema arbitral de repente de manera distinta, y es así de que nosotros ciertos sesgos nos llevan a tomar en momentos decisiones no incorrectas, pero sí de repente a juzgar o prejuzgar ciertas situaciones. Bueno, ya dándole esa introducción del tema de los sesgos que podríamos tener, he querido un poco tratar y conversar con ustedes respecto a los posibles sesgos que podrían tener las instituciones arbitrales al momento de aceptar o incorporar jóvenes árbitros en sus nóminas. ¿Existirá estos sesgos? Bueno, con ustedes quiero desarrollar un poco el tema para ver y determinar si realmente existe o no este prejuicio hacia los jóvenes árbitros en la incorporación a los centros arbitrales. En principio todos sabemos que los centros arbitrales manejan listas o nóminas de árbitros, los mismos que han sido seleccionados a través de procesos internos que tiene cada institución, ¿no?
respecto a esta nómina arbitral, evidentemente existen requisitos que las entidades ponen para que una persona, ustedes, un profesional o cualquier profesional que quiera entrar a esa nómina, pues tenga que cumplir. Yo básicamente he estado revisando los requisitos de las principales instituciones arbitrales de Lima y algunas del Perú, para determinar cuáles son estos requisitos y si estos tendrían una barrera para la inclusión de jóvenes árbitros en el Perú. Casi la mayoría de centros arbitrales contienen los mismos requisitos para que ustedes o cualquier profesional pueda ingresar a su nómina. Los dos requisitos que he visto que pueden tener una incidencia con la edad es básicamente la experiencia profesional de la persona que postula a ese centro arbitral, ya sea pues ingeniero, abogado, contador, X carrera. Y también el tema de la experiencia en el arbitraje. Entonces, en el tema de la experiencia profesional, casi la mayoría de centros toma la edad, el tiempo de 5 años de la experiencia como un requisito límite, ¿no? O sea, si tú tienes mínimo, tienes que cumplir 5 años de experiencia en tu profesión para poder optar o obtener ese requisito para poder ingresar a la nómina. En algunos centros incluso es mayor. Por ejemplo, el de Lambayeque me parece hace una distinción de 7 años, pero básicamente va por ese rango. Posterior a ello, en la experiencia arbitral, sí no he encontrado ningún centro arbitral de que señale un periodo específico, ¿no? Ahora, eso es en el campo de los centros arbitrales. En el campo de la materia de contratación pública, como todos sabemos, lo que te pide una nómina del OCE para inscribirte en su registro es que tengas 5 años de experiencia, ya sea en tema arbitral, en tema de contrataciones o tema administrativo, 5 años de experiencia de docencia o 5 años en experiencia arbitral netamente. Entonces, para ahí entendemos de que el tope o el ranking que nosotros como debemos cumplir es más o menos los 5 años. Y creo que no es un límite, porque evidentemente si nosotros nos damos cuenta del ranking, cuando uno sale a la universidad casi son, no sé, tienen 25, 26 años y la experiencia se adquiere poco a poco y a los 30 años posiblemente has adquirido total la experiencia para poder incorporarte a una nómina de una institución, para intentarlo. Y creo que esto es básico porque, como ya lo dijo Katy en su exposición, el tema de intentar o de realizar la labor de árbitro necesariamente tiene que ser por la experiencia. ¿Por qué? Porque el proceso arbitral es distinto al proceso, a otros procesos, y la persona que se encargue de resolver un conflicto debe entender de que esto debe manejarse de manera distinta. Ahora, debe haber dos cosas. ¿Cuáles son las labores que tiene que cumplir o las dos cosas que se deben dar para la experiencia? Uno es la responsabilidad de cada profesional de capacitarse, ¿no es cierto? Capacitarse, estudiar en los temas que obviamente quieren optar para realizar el arbitraje. Y dos, es que se generen espacios de apertura. Y esta situación es una corriente que se está viniendo realizando para la apertura de árbitros jóvenes. Hay varias instituciones, como por ejemplo el PIA, que hay algunos miembros que están acá y que van a ser ponentes. Internacionalmente hay asociaciones de árbitros jóvenes, las mismas instituciones arbitrales, en algunos casos, como por ejemplo en la Cámara de Comercio de Santiago, donde he tenido la oportunidad de revisar, están incluyendo o tienen un comité de jóvenes árbitros que resuelven controversias de menor cuantía para procesos acelerados. Procedimientos acelerados lo llaman. Entonces, esa apertura es lo que va a realizar y la posibilidad que van a tener las personas jóvenes para intentar ganar una experiencia efectiva y poder incorporarse a estos centros arbitrales.
Un tema que sí quiero tocar es que si bien hay una serie de requisitos en ciertos centros arbitrales y por percepción de algunos árbitros también, se dan cuenta de que existe una suerte de subjetividad, específicamente en los centros arbitrales, los más grandes de Lima, cierta subjetividad, ya que no existen unas condiciones claras de por qué no son aceptados o no, o sea, no se les dice en su momento por qué no están incorporados a esa lista. Esa situación hace que de repente desincentivar la participación y de jóvenes o la simple postulación de los jóvenes árbitros a estos centros arbitrales. Lo cierto es de que si bien yo he revisado varias listas, por ejemplo en la Cámara de Comercio de Huancayo he tenido la posibilidad de obtener una estadística mejor, de sus 61 árbitros, 11 califican como árbitros jóvenes. Hay una participación en inclusión en la lista de todas las entidades. Creo yo que esta situación debería aumentarse y debería generar mecanismos para la inclusión e incorporación de mayores jóvenes, ya que, como les decíamos, el arbitraje se va a generar o va a continuar en nuestro país, evidentemente, y también para las instituciones arbitrales van a continuar efectivamente por incorporación de nuevos profesionales que evidentemente continúen con la labor que vienen haciendo los centros arbitrales, juntamente con los centros arbitrales. Entonces, es importante, creo que las instituciones arbitrales aperturen esta suerte de incorporación a nuevos árbitros y que también los jóvenes se animen a postular, evidentemente teniendo las capacitaciones de caso. Una de las plataformas también, como ya lo han dicho, para ganar experiencias es justamente estos eventos académicos, donde uno puede intercambiar y conocer a las personas pues que exponen, a conocer a las personas que vienen y de repente ganar mejores experiencias y mejores conocimientos de las ponencias pues que pueden escuchar. En ese sentido, bueno, el IPA está haciendo una labor creo importante y bueno, muchas gracias por la invitación y por los minutos dados. A continuación, Fernando Álvarez Pérez desarrollará el tema designación de árbitros jóvenes. Fernando. Muchas gracias a José y muchas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por organizar la conferencia. Soy Fernando Álvarez Pérez, abogado asociado en Hogan Lovells de Miami. Practico el arbitraje internacional. Voy a hablar un poco sobre el tema de si existe un sesgo en realidad contra los jóvenes en el nombramiento o designación de los árbitros. Por favor, perdonen mi mal español, es que no es mi lengua materna. Originalmente quería decir que estoy muy embarazado por mi mal español, pero alguien me dijo que no, that's not embarrassed, it's algo otro. Y yo pienso que es posible que exista un sesgo contra los jóvenes árbitros. Un sesgo aparte de una preferencia para alguien experimentado, ¿no? Pero no es cierto que exista este sesgo y también creo que hay otros sesgos mucho más fuertes y problemáticos en el entorno del arbitraje que tenemos que abordar. Y voy a hablar un poco sobre unos estudios que examinaron quiénes son los árbitros. Hubo un estudio de Columbia University de los Estados Unidos muy interesante que examinó una muestra de los participantes del Congreso Bienal de la ICA y identificaron cuáles hubieron sido árbitros y cuáles actualmente eran árbitros. Encontraron varios indicadores de desigualdad en las características o en los factores demográficos de los árbitros internacionales. Típicamente son hombres de países más ricos, etc. Y usaron una frase memorable en inglés, pale, male and stale, para referir a estos factores.
es decir, de manera eufemística, un hombre mayor y blanco. Según el estudio, la edad promedio de los árbitros en el arbitraje internacional es de 53 años. Y casualmente, que no es tan mayor, y casualmente otro estudio encontró que en los bufetes grandes internacionales que hacen el arbitraje, la edad promedio de un socio es de 52 años. Y entonces hay una conexión entre la edad promedio de los árbitros es de 53 y la edad promedio de estos socios es de 52. Hay una explicación muy obvia, que es que no hay ninguna conexión. Las partes buscan árbitros con experiencia y los árbitros más experimentados tienden a ser mayores. Y por otro lado, para los abogados, para ser socio toma mucho tiempo, por supuesto. Pero creo que es importante analizar las otras explicaciones. Hubo un estudio de Sergio Puig, publicado en la revista European Journal of International Law, que encontró que en el entorno del CIADI, los árbitros más exitosos, y ser exitoso es definido como el número de veces que ha sido un árbitro, son los que entraron en el mercado, digamos, del arbitraje antes del año 2004, una tendencia que naturalmente favorece a los árbitros mayores. Pero el estudio demuestra varias maneras en que la familiaridad o las conexiones sociales con un árbitro tienen una influencia desproporcional en la probabilidad de ser nombrado como árbitro. Y bueno, supongamos que estos bufetes grandes internacionales y de países ricos tienen una influencia desproporcional en las nominaciones de los árbitros en el arbitraje internacional. Los socios, las personas que toman las decisiones importantes en estos bufetes son mayores y también son más propensos a seleccionar a alguien que ya conocen, posiblemente de la facultad de Derecho, donde estudiaron o de cualquier manera asociado profesionalmente con el socio. Pero yo creo que hay otro factor de mi experiencia muy importante que contribuye a la preferencia para los árbitros mayores, y es la percepción del cliente. En mi experiencia, los socios en estos bufetes están preocupados, sino aterrorizados, por la posibilidad de que el cliente piense que el abogado no entiende suficientemente la gravedad de su caso al seleccionar un árbitro muy joven, y que implica como una especie de imprudencia, por más que sea experimentado y calificado ese árbitro. Y es algo que he oído muchas veces: este árbitro es muy bueno, sería muy bueno, posiblemente mejor que todos los otros bajo consideración, pero es demasiado joven. Y probablemente mis colegas pueden comentar si eso es algo que han oído también a lo largo de su experiencia. Pero quiero pasar aquí. Roberto va a comentar sobre si existe realmente un sesgo contra los jóvenes, lo que va a ser muy interesante. Solo quiero decir que sí es posible que existe, pero también hay otros sesgos y desigualdades mucho más severos e injustificables, ¿no? El mejor ejemplo es la representación de las mujeres y las personas de países no ricos como árbitros. Estudios han encontrado que más de 82% de los árbitros en los arbitrajes internacionales son hombres, lo cual supone, es una desigualdad y un sexismo serio. En el CIADI es peor. 93% de los árbitros son hombres y 75% son de los países del OCDE. Y eso es algo que no puede justificar con una razón neutral, como la experiencia o algo así. Entonces, no sé, que quiero concluir que sí es posible que exista este sesgo, pero veo otros sesgos que meritan, que debemos abordar.
Y para cerrar, es importante como, apuntar las ventajas de diversificar el fondo de árbitros. Primero, la diversificación puede ayudar a la legitimidad de la institución del arbitraje. Es importante tener una diversidad de perspectivas y, más específico al tema de la edad, el fondo conjunto de árbitros se sigue madurando y es importante preservar y transferir la experiencia colectiva de ellos a la nueva generación. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos diversificar? Ya han comentado arbitrajes simulados, como puede participar en Willem Wismut o algo así. Da un poco de experiencia en práctica en el papel de un árbitro o de un participante, aunque sea experiencia con una simulación. Y esa participación se puede introducirle a una red también de personas en el mundo del arbitraje que pueden ser útiles a la hora de ser nombrado, como a un caso. Pero también puedes participar, por supuesto, como abogado, y hay iniciativas para fomentar la participación de abogados jóvenes en los arbitrajes internacionales. Por ejemplo, la regla 12.5 del CPR, publicado en 2019, autoriza al tribunal a sugerir la participación de abogados más jóvenes y menos experimentados para examinar los testigos y para presentar argumentos orales. Y con eso ya. Muchas gracias, Fernando. A continuación, Nicolás Rosero desarrollará la siguiente pregunta. ¿Cómo combatir en el arbitraje los sesgos relacionados a la edad? Nicolás. Muchas gracias, José. Muy buenos días a todos los presentes. Primero que todo, quiero extender un agradecimiento al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación a participar de este panel el día de hoy. Ciertamente el tema que nos convoca el día de hoy es bastante importante y bastante interesante. Y lo comentábamos, de hecho, con Roberto al comienzo. Es un tema que escapa de las discusiones netamente jurídicas y nos lleva a pensar un poco más como miembros de la sociedad. Sesgos que están presentes en muchas esferas que van más allá del derecho mismo. Y por eso creo que el tema de la edad es algo en lo cual deberíamos ciertamente centrarnos para entenderlo, analizarlo y ver qué posibles repercusiones pueda tener en este ejercicio profesional que nosotros tenemos. Para hablar sobre la pregunta que se plantea, yo más que solo hablar de sesgos, hablaría en términos generales de barreras. Ciertamente dentro de esas barreras los sesgos juegan un papel importante y es algo que quisiera desarrollar en los siguientes minutos. El tema de la edad, y por eso menciono la importancia de verlo como algo de la sociedad, como un ciudadano del mundo y no solamente como un profesional en este camino del arbitraje, está presente en muchas esferas en realidad. Tanto así que esto ya tiene una definición, un concepto específico para hablar de este tipo de discriminaciones o sesgos, que es el denominado edadismo. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre este fenómeno, que está presente no solamente en personas muy jóvenes, sino también en personas de mucha edad. Y llama la atención porque es quizá el prejuicio que más se ha aceptado y normalizado socialmente, incluso como otros han pasado, incluso respecto de otros, como por ejemplo puede ser el sexismo o el racismo. Y aún así, a pesar de que es el que más se ha normalizado en la sociedad, es el que menos se ha documentado. Y más aún si lo vemos desde el punto de vista de los jóvenes. Mirar en qué casos suele suceder ese tipo de discriminaciones, prejuicios o sesgos. Quizá el ejemplo más común que encontramos en la vida diaria es en el momento de optar por un trabajo, de postular. Ahí se empiezan a ver algún tipo de cuestiones en las cuales, por ejemplo, como mencionaba Cheryl, al mirar a un médico, ¿quién vamos a tratar de contratar? Porque estamos poniendo la vida en las manos de ese médico, probablemente a la persona que tiene más edad, porque interiormente tenemos la idea que mayor edad significa más experiencia y por ende un menor grado de error o de posibilidad de cometer algún riesgo o algún error. Es una manera como nuestra mente agrupa los pensamientos, la manera en cómo digamos, estos sesgos tienen una funcionalidad en realidad, una funcionalidad de ahorrar energía, se podría decir. Cuando nosotros agrupamos en esta serie de conceptos
respecto de un grupo determinado, como por ejemplo diríamos en este caso los jóvenes, y decimos joven equivalente a menos experiencia, estamos haciendo un ahorro de energía en el momento de pensar, de cómo categorizamos a esta serie de personas dentro de ese grupo. La cuestión está en tratar de romper ese molde y empezar a hacer un poco más de trabajo para ver en qué casos concretos la situación de la edad no necesariamente va a limitar ya sea la experiencia o la capacidad para optar a un tipo de trabajo, a un tipo de labor. Y es por eso que pienso que este primer punto tiene que ser muy importante si queremos pensar en combatir estos sesgos o estas barreras en el arbitraje. El punto de partida es ser conscientes de que todos nosotros en algún momento podemos incurrir en estos sesgos. La mayoría de veces son inconscientes, algunas también son conscientes. Pero si nosotros partimos de aquí, podemos saber identificarlos y podemos ver en qué casos de pronto estamos incurriendo en ellos. Eso entonces, digamos, me parece importantísimo de este tipo de eventos que nos permiten hablar de ello y tenerlo bien presente. Además que no es solamente algo en lo cual nosotros podemos incurrir, sino en el cual inclusive nosotros podemos ser víctimas, porque todos vamos a pasar en algún momento por estas etapas, ya sea juventud o una edad mayor, por lo cual podemos en algún momento ser alguien que reciba este tipo de sesgos, alguien que se vea afectado por estos prejuicios. Por eso creo importante que seamos conscientes y al ser conscientes quizá evitarlos para no ser nosotros quienes caigamos después en un futuro quizá en este tipo de mismos sesgos que queremos evitar. Por eso pienso que este es el primer paso si queremos empezar a combatir esto. El segundo paso, y ya aterrizando un poco más en el mundo del arbitraje, y que ya se ha comentado con mis colegas anteriormente, es esas barreras, esas dificultades que existen. Yo concuerdo en que ha habido un crecimiento, un avance hacia la inclusión de los jóvenes en la participación de los arbitrajes, particularmente como representación de parte, más que como árbitros. Pero ha habido un avance, pero todavía tenemos que preguntarnos si ese avance es suficiente, y mi opinión es que no. Todavía podemos seguir haciendo más y deberíamos seguir haciendo más. Y pienso que quizá el problema más importante en esta situación de por qué hay una diferencia entre los gente con más jóvenes o con más edad puede ser el tema de la información, la carencia de información, de hecho. Y aquí hay un estudio interesante que presentaba Lucy Greenwood, quien menciona que en el arbitraje hay básicamente dos mercados. Un mercado donde podemos ubicar a los árbitros con mayor renombre, con mayor reconocimiento, aquellos que son nominados constantemente, y otro mercado donde podemos ubicar a aquellos jóvenes que ya tienen una experiencia en arbitraje, que tienen cualificaciones para ser árbitros, pero que quizás no son todavía los que han entrado en esta ola de ser los más nombrados, los más reconocidos. Lo que va a pasar en este tipo de, digamos, a pesar de que hablamos de un mismo mercado, el mercado de árbitros, sí vemos que ya hay una diferencia de por sí dentro del mismo. La pregunta que se plantea la autora para ver qué es lo que hace este límite entre ambos grupos es la cuestión de la información. Respecto a estos árbitros que son más conocidos por el mismo hecho de ser este conocimiento, este reconocimiento público, están ya en boca de mucha gente, están muy presentes en muchos escenarios y por ende van a ser los que más sean tenidos en cuenta, a pesar de que exista también una población de árbitros que pueden tener unas calificaciones muy buenas, pero que quizás no están dentro de ese mismo grupo. Entonces, se trata de una cuestión de información. Y de hecho, cuando nosotros miramos cómo usualmente se busca esa información para nombrar árbitros, lo primero que consideramos es preguntar a colegas, hacer llamadas a personas que conozcan, gente que ha tenido experiencia previa, y ahí nos encontramos nuevamente con una limitante, que es una información bastante reducida. No tenemos, por ejemplo, una plataforma o un lugar donde podamos acceder a la información precisa de cómo se comportan los árbitros, cómo toman una serie de decisiones, qué tipo de criterios han adoptado, si son más dispuestos a, por ejemplo, conceder un discovery o no, etc. Esa información no existe. Y por eso es importante mirar esas propuestas que al día de hoy intentan de alguna forma abrirnos a ese nivel de información y acercarnos a entender más cómo deciden los árbitros para que sea el criterio relevante al momento de escogerlos. Y aquí es importante resaltar el papel que, por ejemplo, está jugando Arbitrator Intelligence, quien tiene una propuesta que justamente busca ampliar esta diversidad y esa transparencia a partir de acrecentar la información en el arbitraje. Lo que hace Arbitrator Intelligence es enviar un cuestionario a las partes de un arbitraje una vez ha finalizado para que califiquen a sus árbitros y den alguna información respecto de cómo administró el procedimiento. Lo importante de esto es que ya tendríamos una base de datos donde tendríamos información no solamente de los jóvenes de los árbitros de mayor edad, sino también de aquellos abogados jóvenes que han participado, pero
con la igualdad que podría ser de saber con mucha más claridad y del testimonio vivido de las partes cómo se comportó ese árbitro. Y a partir de esos criterios quizá más objetivos determinar si ese árbitro más joven puede inclusive llegar a ser alguien que puede tener un mejor desempeño que una persona que ha tenido mucho más tiempo y respecto del caso concreto. Es por eso que considero que el tema de la información debería ser algo esencial para tratar de combatir ese tipo de diferencias, de sesgos, de limitantes que existen para poder acceder a esta carrera del arbitraje o para poder ser nombrado como árbitro. El tercer gran punto, como ya lo digamos en esta línea, siendo el primero el tema de ser conscientes de los sesgos, el segundo el tema de la información, el tercero está visto ya desde un punto de las ayudas o del apoyo importantísimo de quienes ya están en este mundo del arbitraje. Aquí hay que ver, para digamos poder participar del mismo y combatir estas barreras, debe haber una doble ayuda. Una de quien está afuera y quiere incorporarse al arbitraje, quien tiene la obligación, por decirlo así, de educarse, de estudiar, de prepararse, y tiene herramientas a su disposición que pueden ser, como ya lo comentaba por ejemplo Fernando, los MUTs de arbitraje son un primer acercamiento, asociaciones de jóvenes que están viendo el arbitraje también ayudan a que nos podamos ir aventurando a este mundo y acercándonos al mismo. Pero no sería posible entrar a ese mundo solamente luchando, por decirlo así, desde afuera, sino también es importante que las personas que ya tienen un recorrido, que están dentro de este mundo, puedan colaborar como parte de esa incorporación, de esa diversificación del arbitraje. Y aquí habría que mirar qué papel pueden jugar los actores principales del procedimiento arbitral para este tipo de labor. Por ejemplo, las instituciones arbitrales, dentro de la encuesta que hace White and Case y Queen Mary, es considerada la instituciones o el organismo que por excelencia deberían ser los que incentiven la diversificación de los árbitros en los procedimientos arbitrales, en los nombramientos. Y es claro porque es la que tiene la información más privilegiada de quiénes son árbitros, cómo se comportan, la experiencia de los árbitros en un solo lugar. Y yo creía que respecto de las instituciones arbitrales se podría aventurar a dos cosas. La primera, en el momento de la nominación, cuando ésta recaiga en la institución arbitral, de tratar de incentivar, de proponer, de tratar de darle un espacio mayor a abogados jóvenes con unas buenas capacidades y que sean las partes, y estas son las que quieren al final decidirlo, las que tomen una determinación pero basada en una información fidedigna, clara respecto de estas instituciones arbitrales. Otro segundo paso, que podría ser una propuesta un poco más allá, es mirar qué espacios al día de hoy existen en el arbitraje y quizás no se están utilizándolo con suficiencia para abrir un espacio de participación a gente con mayor, digamos, juventud o que ha apenas incorporado en este mundo del arbitraje. Y aquí, por ejemplo, podemos pensar en aquellas figuras que están presentes en diversos países. Yo lo he visto, por ejemplo, tanto en Colombia como aquí en Perú, que es la de los arbitrajes sociales. Los arbitrajes sociales, como se sabe, tienen una finalidad de resolver controversias mucho más pequeñas, de menores cuantías, que tienen como objetivo en la mayoría de los casos ser gratuitas. Gracias. Por ejemplo, en el caso colombiano, que es de donde yo provengo, la legislación establece que anualmente las instituciones arbitrales tienen que hacer por lo menos una jornada de arbitraje social para las personas, para distintos tipos de personas. La pregunta sería, ¿por qué no permitir que este tipo de arbitrajes sociales puedan ser quienes decidan jóvenes que no están usualmente, digamos, resolviendo arbitrajes de los que se ven en el derecho comercial o usualmente, digámoslo así? O sea, crear este espacio del arbitraje social para que sean los jóvenes quienes lo decidan. Y lo cual me parece que puede ser absolutamente válido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un examen de juez, para convertirse en juez de la República, ya hablo en este caso de Colombia, la legislación pide una experiencia de 2 años, nada más. Podríamos decir que un abogado que tenga 5 años de experiencia, o entre 5 y 10 años, podría perfectamente entonces estar habilitado para decidir un caso que sea una cuantía menor. Y quizás esto se podría convertir en una política más pro bono. Estamos haciendo un servicio social a la par que tenemos gente que quiere capacitarse, que quiere ingresar al arbitraje, que quiere conocer cómo se administra un procedimiento y que tiene ahí una oportunidad que se está desaprovechando. Claramente, yo abogaría porque este siga siendo un servicio de orden gratuito. Y si una persona de verdad está interesada en saber cómo funciona el arbitraje, creo que estaría más que feliz de acceder a que no reciba determinado tipo de honorarios por la experiencia que le podría dar el administrar un procedimiento arbitral. Creo que esta podría ser una propuesta que podría ayudar a combatir esas barreras.
Ya digamos nos podemos ubicar ahora en otros escenarios que son al interior de las firmas de abogados, que es algo que yo la verdad sí he podido atestiguar, y es una tendencia de permitir mucho más a los jóvenes participar en los procedimientos arbitrales, ser parte del procedimiento no solamente desde la baranda, no solamente desde atrás, desde los documentos, sino también en muchas ocasiones participando de algunos informes orales o también inclusive de algunos interrogatorios. Por ejemplo, los interrogatorios directos por regla general tienen un grado de dificultad, por decirlo así, menor que el que podría tener un cross-examination, dado que se supone que tienes un control de tu testigo. Creería que en ese caso el margen de riesgo es mucho menor, y si ese es el problema, entonces quizás se podría aventurar a proponer a que los abogados jóvenes hagan ese tipo de examinaciones, ese tipo de cuestionamientos o ese tipo de prácticas dentro del procedimiento arbitral. De hecho, ya lo mencionaba Fernando también, CPR ha incluido una regla, la Young Lawyer Rule, que busca que los árbitros en los procedimientos arbitrales sugieran a las partes que los jóvenes participen dentro de la audiencia arbitral, ya sea haciendo ese tipo de informes orales o ya sea haciendo un interrogatorio, lo cual es más que bienvenido. Entonces, digamos, para resumir y tratar de llegar a una conclusión, yo soy consciente de que existen no solamente las barreras de los sesgos, sino que hay muchas otras que van a jugar al momento de escoger un árbitro. Sin embargo, siendo que tenemos la oportunidad de discutir sobre una de ellas, deberíamos concentrarnos e intentar de mirar cómo poder reducirlas. Es cierto, puede que mucha gente tenga en cuenta la experiencia, el nombre de un árbitro, pero eso no implica que tengamos que limitarnos ahí. Los sesgos, por regla general, como lo he mencionado, se tratan de un ahorro de energía, de una situación que trata de proteger un statu quo, si se quiere. La forma de romper con esos sesgos es yendo más allá, actuando positivamente, buscando alternativas y propuestas, tanto a nivel personal como a nivel institucional, para consolidar y tratar de expandir esa diversidad en el arbitraje. Es eso, muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. A continuación, Roberto Pérez Prieto desarrollará la siguiente pregunta. ¿Realmente estamos mayoritariamente ante un sesgo o es que el mercado se mueve en función a sus necesidades? Roberto. Gracias, José. En primer lugar, agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje, especialmente al doctor Carlos Soto y a Rafael Sánchez. Me parece muy importante tener este espacio. De hecho, creo que esta mesa es la que más representa el hecho de que estemos los jóvenes hablando de jóvenes. Entonces, es una de las más representativas de todo el evento. A ver, la pregunta que yo me he planteado es, ¿realmente estamos ante un sesgo? No digo porque no creo que lo haya. Efectivamente todos tenemos este tipo de sesgos, barreras, miradas parcializadas. Efectivamente, como dice Nicolás, es la manera en que nuestro cerebro agrupa conceptos. Se me ocurría uno muy claro, que es que todos lo tenemos, que es que decimos que los indicios no son prueba, porque generalmente los indicios tienen menor valor probatorio que las pruebas directas, pero hay casos en que los indicios son la razón por la cual se condena a alguien por 30 años. Entonces, ese sesgo poco a poco se fue superando. No quiero referirme a eso. Quiero referirme a que el mercado se puede ir moviendo para que sea el motor que rompa esas barreras y esos sesgos, para que más jóvenes, y después me voy a referir a los otros sesgos que mencionó Fernando, se vayan rompiendo también. En primer lugar, quiero separar el ámbito del abogado, el que patrocina, y del árbitro. Efectivamente, como han dicho mis colegas, a nivel de abogado que patrocina, esto se ve cada vez más en la práctica. Los jóvenes cada vez más utilizan las herramientas que le dan los MOOCs o los mismos cursos ya especializados en arbitraje para muy temprano en su práctica profesional poder interrogar, desarrollar informes orales, demás y demás. ¿Eso quiere decir que van a estar siempre en el informe oral del caso más complejo y más grande del estudio? Probablemente no. Hay casos de distintos tipos, más grandes, más pequeños, medianos, que el mismo mercado los va acomodando para que uno pueda ir resaltando y pueda ir adquiriendo esa experiencia. Es cierto que no necesariamente porque alguien es joven no tiene experiencia, pero sí normalmente
para agrupar, lo que vemos es que la experiencia se va ganando en la cancha y puede ser que alguien muy joven tenga mucha experiencia, pero si no lo sabemos va a ser difícil. Lo ideal es que los abogados en los estudios, los más grandes, nos den ese espacio para ir ganando la experiencia y creo que eso se va dando bien. En el ámbito del arbitraje, la cuestión se está superando, pero no necesariamente es tan rápida. Pero hay un pequeño detalle. Cuando uno es árbitro, resuelve esa autoridad y le va a decir a dos partes, tú ganaste y vas a obtener esto, y a la otra le va a decir, no, tú no ganaste. Y eso trae una serie de consecuencias y responsabilidades distintas. Así como un juez que tiene una serie, a veces no las asume, pero tiene una serie de responsabilidades, el árbitro también. Y a medida que uno va ganando experiencia y años, o canas, en mi caso no son canas, pero entonces va también teniendo la responsabilidad de asumir casos más grandes también para resolver. Tampoco debemos olvidar que los jóvenes tienen, si se nombra un árbitro joven, el árbitro de la otra parte no necesariamente lo va a hacer, y el presidente tampoco, y ellos sí podrían tener ese sesgo o esa barrera. Entonces también hay que pensar en nuestro cliente, qué cosa es lo que quiere, como decía muy bien Fernando también. Entonces sí creo que hay una gran diferencia entre cuando estamos hablando de abogados y estamos hablando de árbitros. Ahora bien, dicho esto, creo que los jóvenes hemos encontrado a este nivel el espacio para poder mostrarnos, sobre todo en los concursos, en los MUTs que desarrollan las universidades a nivel internacional. Las personas que fungen de árbitros, que son personas mayores con experiencia, ven cuál es la capacidad que tienen esas personas para ser árbitros y para ser abogados. No me dejará mentir Nicolás que de ahí vino, ¿no? Yo lo conocí en un MUT y vino contratado de otro país a un estudio por sus excelentes capacidades, siendo muy joven. Entonces, creo que sí existen esos espacios, creo que la situación se puede revertir. No le pidamos tanto todavía para ser los árbitros. Hay casos para todos, hay casos donde los árbitros jóvenes podrán intervenir. Arbitrajes sociales ciertamente podría ser, aunque implica una responsabilidad mayor, por tanto habría que verlo también. Y en ese ámbito creo que el mercado se va moviendo, y a medida que va creciendo con el boom del arbitraje en el Perú, a pesar de los golpes que se les ha dado estos últimos años, esperemos que siga creciendo, esperemos que no haya una regulación distinta que tire abajo los esfuerzos que se están realizando. Esperemos que se siga dando este ámbito para que los jóvenes puedan participar más como árbitros. Para finalizar, dos asuntos. Uno que tiene que ver con este tema y otro que no tanto, que me quiero salir un poquitito, pero menos de un minuto. El primero es que deberíamos enfocarnos también en los otros tipos de sesgos. Al menos el de la edad viene con experiencia, es algo de racionalidad tiene, pero el sesgo del género no tiene ningún tipo de racionalidad y se ve todos los días, lo sabemos, lo vemos a nivel arbitral y a nivel de la vida. Ese sesgo creo que es el principal rival hoy día. Y para salirme un poco del tema, quería usar una expresión, y dado que escuché la mesa anterior que utilizó Cheryl, donde se dice que a los árbitros no se les dice por qué no son incorporados a las listas. Y eso me lleva a pensar de la importancia de la motivación en los laudos arbitrales. Así como pedimos que nos digan, oye, ¿por qué no nos han incorporado? También imagínense las partes cómo pedirán que le digan por qué. ¿No? Gracias.